Aquel hombre millonario estaba a punto de subir a su coche, como cada mañana, sin imaginar que sería la última vez. Pero en ese instante, una simple empleada corrió hacia él, con el rostro pálido y la voz temblando. Si entra en ese automóvil, no volverá con vida. Fernando se quedó congelado, porque en los ojos de aquella mujer no había duda, solo miedo, y una verdad que podía cambiarlo todo. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Aquella mañana de abril amaneció tranquila en Córdoba. La luz suave del sol caía sobre el patio de la Villa Castillo, donde los naranjos comenzaban a florecer, y el aire olía a azahar. A las 8 en punto, como cada día, Fernando Castillo salió del interior de la casa con paso firme. Vestía un traje oscuro impecable y sostenía su maletín mientras revisaba algunos mensajes en el teléfono, completamente concentrado en su jornada. Detrás de él, Elena le dedicó una sonrisa serena. «Que tengas buen viaje», dijo, ajustándole la chaqueta con un gesto natural. Fernando apenas levantó la vista. «Gracias», respondió, sin detenerse. En el garaje, Rosa Jiménez terminaba de fregar el suelo. Su rutina no había cambiado en años, pero aquella mañana todo era distinto. No había dormido. Desde la noche anterior, una inquietud constante le oprimía el pecho. Mientras escurría la fregona, levantó la mirada hacia el coche negro estacionado junto a la salida. El hombre que esperaba junto a la puerta parecía un conductor más, pero algo no encajaba. Rosa conocía bien esa casa, demasiado bien. 17 años trabajando allí le habían enseñado a reconocer lo que era normal y lo que no. La noche anterior, mientras ordenaba el almacén, había dejado la puerta entreabierta para ventilar. Fue entonces cuando escuchó voces al otro lado. No prestó atención al principio, hasta que reconoció la voz de la señora. Sin querer, se quedó inmóvil. Las palabras llegaron fragmentadas, pero suficientes para entender que algo no estaba bien. Aquella sensación no la había abandonado desde entonces. Fernando apareció en el umbral del garaje sin prestar atención a nada. Para él, aquella escena era rutinaria. Caminó directamente hacia el coche. Rosa sintió un nudo en la garganta. Dudó. Si hablaba, podía perderlo todo. Si callaba, no podría vivir con ello. Dejó el cubo a un lado y, casi sin pensarlo, echó a correr. «Señor». Su voz salió entrecortada. «Espere. Por favor». Fernando se detuvo, sorprendido. Se giró lentamente. Nunca había visto a Rosa en ese estado. Su rostro estaba pálido y respiraba con dificultad. «¿Qué ocurre?», preguntó con tono serio. Rosa miró brevemente hacia el coche. Luego bajó la voz. «No suba hacia ese coche, señor». Fernando frunció el ceño. Volvió a mirar el vehículo. Todo parecía exactamente igual que siempre. «¿Por qué dices eso?», Rosa dudó. Sus manos temblaban. «No puedo explicarlo aquí», susurró. «Pero si se va, no regresará esta noche». Una pausa densa se instaló entre ambos. A lo lejos, desde el interior de la casa, se oían los pasos de Elena. El supuesto conductor seguía esperando, inmóvil. Fernando observó a Rosa con atención. Había algo en su mirada que no podía ignorar. No era confusión, era miedo, y también una firme decisión. Durante años, había aprendido a confiar solo en lo evidente. Sin embargo, aquella mañana, por primera vez, algo dentro de él le pidió detenerse. «Ven conmigo», dijo finalmente. Ambos caminaron hacia un pequeño cuarto de mantenimiento al fondo del garaje. Rosa cerró la puerta con cuidado y apoyó la espalda unos segundos, intentando recuperar la calma.
Luego sacó un teléfono antiguo del bolsillo de su uniforme. Anoche escuché una conversación cerca del almacén, explicó en voz baja. Reconocí la voz de la señora. Y decidí grabar lo que pude. Le tendió el dispositivo. Fernando lo tomó con cierta incredulidad. Durante un instante dudó antes de pulsar el botón. Un leve ruido de fondo. Y después, una voz clara. Era Elena. Fernando se quedó inmóvil. No necesitaba escuchar más de unos segundos para reconocerla. Otra voz respondió con tranquilidad, mencionando horarios, un cambio de conductor y un accidente que parecería inevitable. Fernando detuvo la grabación. Nadie dijo nada. Recordó la sonrisa de Elena hacía apenas unos minutos. Sus palabras. Su calma. Todo encajaba de una manera que le heló la sangre. ¿Alguien más sabe esto?, preguntó sin apartar la vista del teléfono. Rosa negó. No, señor. Fernando respiró hondo. Guardó el dispositivo en el bolsillo interior de su chaqueta. Cuando levantó la mirada, algo en él había cambiado. A partir de ahora, dijo con voz firme, sigue trabajando como siempre. Nadie debe notar nada. Rosa asintió. Fernando se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo un instante. Gracias, Rosa. Ella bajó la mirada, sin saber qué decir. Fernando salió del cuarto y volvió al garaje. El coche seguía allí, el conductor también. Todo parecía igual, pero él sabía que nada lo era. El pequeño cuarto de mantenimiento quedó en una quietud densa después de que Fernando guardara el teléfono en el bolsillo. Durante unos segundos, ninguno de los dos didatis dijo nada. Afuera, la vida en la villa continuaba con absoluta normalidad, como si nada estuviera ocurriendo. Pero dentro de aquel espacio reducido, todo había cambiado. Fernando apoyó una mano sobre la mesa metálica. No era el cuerpo lo que necesitaba sostener, sino el peso de lo que acababa de escuchar. Cerró los ojos un instante y respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. Cuéntame exactamente qué escuchaste, dijo al fin, con voz más baja, pero firme. Rosa asintió. Sus manos ya no temblaban tanto, aunque el nerviosismo seguía presente. Terminé de limpiar más tarde de lo habitual, explicó. Iba a guardar los productos cuando escuché voces cerca del almacén. No quería quedarme, pero reconocí a la señora. Fernando no reaccionó. Permanecía inmóvil, atento a cada palabra. Decían que todo debía parecer un accidente, continuó Rosa. Que usted saldría a las 8, como siempre, que nadie sospecharía. Fernando tensó ligeramente la mandíbula. Y el conductor, añadió ella, bajando aún más la voz. No era el de siempre. Ese detalle terminó de encajar todo. Fernando sacó su propio teléfono y marcó un número con rapidez. Miguel, dijo en cuanto la llamada fue atendida. ¿Dónde estás? La respuesta llegó de inmediato. En casa. Señor, hoy me dieron el día libre. Dijeron que otro conductor cubriría el servicio. Fernando cerró los ojos un segundo. No te acerques a la villa, ordenó. Espera mi llamada. Colgó sin añadir nada más. El aire en la habitación parecía haberse vuelto más pesado. Rosa observaba a Fernando sin atreverse a interrumpir. Sabía que, en ese momento, todo dependía de lo que él decidiera. Fernando dio unos pasos lentos por la habitación, como si cada uno le ayudara a pensar con mayor claridad. Durante años había tomado decisiones importantes en cuestión de segundos, pero esta vez era distinto. No se trataba de negocios ni de cifras. Se trataba de su vida y de alguien con quien había compartido décadas. Podría llamar a la policía ahora mismo, murmuró. Más para sí que para Rosa. Se quedó en silencio un instante, pero no lo hizo. Negó suavemente con la cabeza. No,
Todavía no. Rosa frunció el ceño, sin comprender del todo. Fernando levantó la mirada hacia ella. Si lo hacemos ahora, desaparecerán, explicó. Y no sabremos hasta dónde llega esto. Su tono era tranquilo, pero la decisión ya estaba tomada. Rosa comprendió entonces que aquello no había terminado. Apenas comenzaba. Fernando volvió a sacar el teléfono y marcó otro número. Ricardo, necesito verte hoy, dijo en cuanto escuchó la voz de su amigo. Es urgente, y no hables de esto con nadie. Al otro lado hubo una breve pausa. ¿Ha pasado algo? Fernando miró a Rosa un instante antes de responder. Creo que alguien lleva tiempo preparando mi muerte. No hubo más preguntas. Dame una hora, respondió Ricardo. La llamada terminó. Fernando guardó el teléfono con calma, luego volvió a mirar a Rosa. A partir de ahora, todo debe seguir igual, dijo con firmeza. Nadie puede notar que sabemos la verdad. Rosa asintió. Sí, señor. Fernando dudó un instante antes de añadir. Y gracias. Sé que no era fácil hablar. Rosa bajó la mirada con humildad. Solo hice lo que creí correcto. Fernando la observó unos segundos en silencio. Aquella mujer, que durante años había pasado desapercibida para él, acababa de cambiar el rumbo de su vida. Afuera, el coche seguía esperando. El plan continuaba en marcha. Pero ahora, él también tenía el suyo. Aquella noche, la Villa Castillo parecía igual que siempre. Las luces del patio iluminaban suavemente las paredes blancas, y el aroma del aceite de oliva y el pan recién tostado llenaba el comedor. La mesa estaba servida con el mismo cuidado de cada día. Nada en el ambiente indicaba que algo hubiera cambiado. Sin embargo, para Fernando, todo era distinto. Se sentó frente a Elena con una serenidad que no sentía. La observó mientras ella servía el vino con un gesto tranquilo, casi elegante, durante años. Aquella escena había formado parte de su rutina. Aquella noche, en cambio, cada movimiento le resultaba extraño, como si estuviera viendo una representación que ya no le pertenecía. ¿Cómo ha ido tu mañana?, preguntó Elena con naturalidad. Fernando sostuvo la copa entre las manos un instante antes de responder. Como siempre. Su voz fue estable, su rostro imperturbable. Durante unos segundos, el silencio se mezcló con el leve sonido de los cubiertos. Elena hablaba de asuntos cotidianos, de pequeños detalles sin importancia. Fernando asentía de vez en cuando, pero en realidad no la escuchaba. En su mente seguía repitiéndose la grabación. Cada palabra, cada pausa. Recordó cuántas veces había estado sentado en ese mismo lugar sin prestar atención. Cuántas cenas había pasado mirando el teléfono, respondiendo correos, pensando en contratos. Siempre había algo urgente. Siempre había algo más importante. Quizá demasiado tiempo. ¿Sigues con la reunión del viernes?, preguntó Elena. Fernando levantó la vista. Sí, todo sigue igual. Ella asintió con una leve sonrisa. Aquella respuesta le confirmó lo que ya sabía. El plan seguía adelante. Fernando sostuvo la copa unos segundos más de lo necesario antes de dejarla sobre la mesa. Por un instante, sintió el impulso de mirarla de otra manera, de buscar alguna señal, algo que le dijera que todo aquello no era real, pero no encontró nada. Solo la misma expresión tranquila de siempre. Más tarde, cuando la cena terminó, salió al patio. El aire de la noche era fresco y sereno. A lo lejos se escuchaban voces apagadas de vecinos y el sonido lejano de una televisión. Todo parecía en calma. Rosa estaba allí, terminando de ordenar unas máceras. Al verlo, se detuvo. Señor,
Fernando negó suavemente. Todo está bien, nadie sospecha nada. Rosa asintió, aliviada, aunque la preocupación no desapareció del todo. Fernando la observó durante unos segundos, como si aún no terminara de comprender lo que había ocurrido aquella mañana. ¿Por qué hablaste?, preguntó de pronto. Podías haberte quedado en silencio. Rosa bajó la mirada. Porque si no lo hacía, no podría dormir nunca más. Fernando no respondió de inmediato. Aquellas palabras permanecieron en el aire, simples y claras. Durante años había pensado que las decisiones importantes se tomaban en despachos, rodeado de cifras y documentos. Aquella noche comprendió que, a veces, lo más importante nacía en un gesto silencioso, en alguien que no tenía nada que ganar. Gracias, dijo en voz baja. Rosa sonrió con discreción. Descanse, señor. Fernando permaneció en el patio unos minutos más antes de regresar al interior. Esa misma noche llamó a Ricardo y a Laura. Las conversaciones fueron breves, directas. No había margen para errores. Laura comenzó a investigar a Sergio con total discreción. Ricardo revisó movimientos financieros, seguros y cualquier cambio extraño de los últimos años. Durante los días siguientes, Fernando mantuvo su rutina como si nada hubiera ocurrido. Desayunaba en silencio, salía a trabajar, regresaba por la noche, cenaba con Elena, sonreía cuando era necesario, pero por dentro, todo había cambiado. Kiatane observaba más, escuchaba más y, sobre todo, pensaba más. A veces, al verla frente a él, se preguntaba en qué momento todo había empezado a romperse. Si había sido algo repentino, o si llevaba años sin querer verlo. Quizá él también había fallado. Quizá había estado tan ocupado construyendo una empresa que había dejado de construir una vida. Esa idea le incomodaba más de lo que quería admitir. Pero nada de eso cambiaba lo esencial. Alguien había decidido acabar con su vida. Y ahora, él debía estar preparado. El jueves por la noche. Laura llamó con nueva información. No es la primera vez, dijo con tono serio. Ese hombre ha usado varios nombres. Siempre aparece cerca de personas con mucho dinero. Fernando cerró los ojos un instante. Todo era más grande de lo que había imaginado. Colgó el teléfono y permaneció quieto unos segundos, mirando hacia la oscuridad del patio. Al día siguiente sería viernes, el día del supuesto accidente. Fernando se levantó lentamente. Miró hacia la habitación donde Elena dormía y luego hacia la ventana abierta. Ya no había dudas. Esta vez, no iba a huir. Subiría a ese coche. El viernes llegó con una calma que resultaba inquietante. El cielo sobre Córdoba estaba despejado, y la luz de la mañana caía limpia sobre los olivares que rodeaban la carretera. Todo parecía demasiado normal. Fernando salió de la villa exactamente a las 8. Como cada día, Elena lo esperaba en la entrada con una taza de café. «Que tengas buen viaje», dijo con una sonrisa tranquila. Fernando tomó la taza y asintió. «Nos vemos esta tarde». Sus miradas se cruzaron apenas un segundo. Él no buscó ninguna señal. Ya no la necesitaba. Bajó los escalones con paso firme. Miguel lo esperaba junto al coche. El brillo del anillo en su mano confirmaba que todo seguía según lo planeado. «Buenos días, señor». «Buenos días, Miguel». El coche se puso en marcha lentamente, alejándose de la villa mientras, desde el patio, Rosa observaba en silencio. Apoyó las manos contra su delantal y cerró los ojos un instante, como si confiara en algo que no podía controlar. Durante los primeros minutos, nadie habló. Solo el sonido constante del motor acompañaba el trayecto. «Tenemos compañía», dijo Miguel en voz baja, mirando el espejo retrovisor. Fernando giró ligeramente la cabeza. Un coche gris mantenía la misma distancia, sin adelantar ni retrasarse.
Fernando no mostró sorpresa. Sigue igual, respondió con calma. A unos kilómetros. El paisaje comenzó a cambiar. Los edificios quedaron atrás y los campos abiertos rodearon la carretera. El embalse aparecía a lo lejos. Tranquilo. Como si nada pudiera alterar su superficie. El coche gris seguía allí. Y poco después, otro vehículo se sumó a la distancia. Miguel respiró hondo. Ahora son dos. Fernando apoyó la mano sobre el maletín. Todo está bajo control. No añadió nada más. Sabía que Laura llevaba horas coordinando cada movimiento. Nada de lo que estaba ocurriendo era casual. Al tomar una curva, apareció un coche detenido al borde del camino. Un hombre permanecía apoyado junto a la puerta, observando con paciencia. Fernando lo reconoció de inmediato. Era el mismo que había esperado en la villa días atrás. Todo coincidía. El coche comenzó a reducir la velocidad. Durante un instante, el tiempo pareció estirarse. Miguel sujetó el volante con más firmeza. Fernando no apartó la mirada. El hombre junto a la carretera dio un paso al frente. Esperaba que todo siguiera su curso. Pero no fue así. Desde un camino lateral, dos vehículos aparecieron con decisión y se colocaron atravesando la carretera. Al mismo tiempo, otro coche cerró el paso por detrás, cortando cualquier salida. Todo ocurrió con precisión. Varias personas descendieron mostrando sus identificaciones con claridad. Policía Nacional. Se escuchó con firmeza. Nadie se mueva. El hombre junto a la carretera quedó inmóvil. Miró alrededor, comprendiendo demasiado tarde lo que estaba ocurriendo. Los ocupantes del coche gris fueron interceptados sin resistencia. Miguel detuvo el vehículo a un lado. Fernando permaneció en silencio. No sintió miedo, tampoco alivio inmediato, solo una extraña sensación de claridad. Como si, por primera vez en mucho tiempo, todo encajara. El teléfono vibró en su bolsillo. Fernando respondió sin prisa. «Ha terminado», dijo la voz de Laura al otro lado. «Está bajo custodia». Fernando cerró los ojos un segundo. «Gracias». Hubo una breve pausa antes de que Laura añadiera. «También hemos entrado en la villa». Fernando no respondió de inmediato. Abrió los ojos y miró el embalse a lo lejos. Aquel lugar había sido elegido para convertirse en el final de su historia. Pero no lo sería. Colgó lentamente. Miguel lo observó de reojo. ¿Volvemos? Fernando asintió. Sí, es hora de terminar esto. El coche dio la vuelta. Mientras regresaban, el interior volvió a quedar en silencio. Pero esta vez, no era incertidumbre. Era la calma que llega cuando la verdad ya no puede esconderse. Cuando Fernando regresó a la villa, el sol ya comenzaba a caer lentamente sobre Córdoba. La luz dorada entraba por los ventanales del salón y alargaba las sombras sobre el suelo, creando una calma que contrastaba con todo lo que había ocurrido esa mañana. Un coche de la Policía Nacional permanecía estacionado discretamente frente a la entrada. Fernando lo observó unos segundos antes de bajar del vehículo. No sintió rabia, solo una tristeza profunda. Cruzó la puerta principal sin prisa. El interior de la casa estaba en silencio. Un silencio distinto al de otros días. Más denso, como si las paredes mismas guardaran lo que estaba a punto de terminar. Laura lo esperaba en el recibidor con una carpeta en la mano. «Todo está claro», dijo con voz tranquila. «Hay pruebas suficientes. No podrá negarlo». Fernando asintió lentamente. «Gracias». «Laura». Ella no añadió nada más. Solo le indicó el camino hacia el salón. Fernando avanzó despacio. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Al entrar, la vio. Elena estaba sentada junto a la ventana, mirando hacia el patio donde los naranjos seguían inmóviles bajo la luz de la tarde. No lloraba, no se movía, solo esperaba, al escuchar los pasos. Levantó la vista, sus miradas se encontraron. Durante unos segundos,
Ninguno habló. Aquel silencio contenía años de vida compartida. Así que ya lo sabes todo, dijo Elena finalmente. Fernando permaneció de pie frente a ella. Sí, su voz fue serena, sin reproche, sin dureza, solo verdad. Elena bajó la mirada. ¿Cuándo empezaste a sospechar? Fernando respiró hondo. El día que alguien que nunca había levantado la voz decidió arriesgarlo todo para salvarme. Elena cerró los ojos un instante. No necesitó más explicaciones. Una pausa pesada volvió a llenar la habitación. Esta vez, fue Fernando quien habló. ¿En qué momento dejaste de verme como tu marido? Elena no respondió de inmediato. Sus manos se tensaron ligeramente sobre su falda. No fue de un día para otro, dijo al fin. Fue poco a poco. Fernando escuchaba sin interrumpir. Nuestra vida se fue quedando vacía. Sin que nos diéramos cuenta, continuó ella. Tú siempre estabas ocupado. Siempre había algo más urgente. Al principio intenté hablar, pero dejé de hacerlo cuando sentí que ya no me escuchabas. Fernando bajó la mirada apenas un instante. Con el tiempo, dejé de sentir que formaba parte de tu vida, añadió Elena, con un leve temblor en la voz. Era como vivir en la misma casa, pero no en el mismo mundo. Las palabras quedaron suspendidas, sencillas, sin exageración. Luego apareció Sergio, continuó. Supo decir lo que yo necesitaba oír. Me hizo creer que aún podía empezar de nuevo, que no era tarde. Se detuvo un momento. Al principio, solo quería irme. Fernando levantó la vista. Pero no lo hiciste. No, respondió ella. Elegí quedarme y tomé el camino equivocado. La voz se le quebró ligeramente. El dinero, murmuró. La idea de no perderlo todo, de no empezar desde cero, me terminó de cegar. Fernando la observó en silencio. Ya no había preguntas, solo comprensión, y una distancia imposible de cerrar. El amor puede terminar, dijo finalmente con calma, pero nunca debería convertirse en traición. Elena asintió. Apenas. No había nada que discutir, nada que justificar. En ese momento, 2 agentes aparecieron en la entrada del salón. Señora Castillo, dijo uno de ellos con respeto, tenemos que acompañarla. Elena se puso de pie lentamente. Antes de avanzar, miró una última vez hacia el patio. Allí, a lo lejos, Rosa seguía trabajando en silencio, como había hecho durante años. Elena la observó unos segundos, y entonces comprendió. No fue la fuerza, no fue el poder. Fue alguien a quien nunca miró de verdad, quien cambió el destino de todos. Bajó la mirada. Los agentes la acompañaron hacia la salida sin necesidad de insistir. Fernando permaneció inmóvil. Escuchó el sonido de la puerta cerrarse. Luego, el motor del coche alejándose lentamente. No hubo alivio. No hubo victoria. Solo el final de algo que había durado demasiado tiempo. Se acercó a la ventana. El patio seguía igual. Los naranjos, la luz, la quietud. Pero él ya no era el mismo hombre. Apoyó la mano sobre el cristal. Y por primera vez en muchos años, comprendió que no había perdido lo más importante ese día. Lo había perdido mucho antes. 6 meses después. La Villa Castillo seguía despertando bajo la misma luz suave de Córdoba. Los naranjos del patio continuaban floreciendo, y el aire de la mañana conservaba ese aroma tranquilo que anunciaba un nuevo día. A simple vista, todo parecía igual, pero no lo era. Fernando ya no comenzaba sus mañanas con el teléfono en la mano. Ahora salía al patio con una taza de café caliente, caminando despacio entre las macetas, deteniéndose a observar detalles que antes pasaban desapercibidos.
Saludaba a cada persona por su nombre. Preguntaba. Escuchaba. Había aprendido a detenerse. En la empresa, los cambios también eran visibles. Fernando delegaba más responsabilidades y dedicaba tiempo a conocer la realidad de quienes trabajaban para él. Había creado un fondo de ayuda para empleados con dificultades, algo que jamás habría considerado antes. Para muchos, seguía siendo el mismo hombre firme y respetado, pero quienes lo trataban de cerca sabían que algo esencial había cambiado. Aquella mañana de domingo, el patio estaba especialmente tranquilo. Las campanas de una iglesia cercana comenzaron a sonar a lo lejos, marcando un ritmo pausado que parecía acompañar el momento. Rosa estaba agachada junto a unas macetas, limpiando con cuidado las hojas secas, como siempre. Trabajaba sin hacer ruido. Fernando se acercó con 2 tazas de café. Pensé que le vendría bien un descanso, dijo, ofreciéndole una. Rosa lo miró sorprendida. Gracias, señor. Se sentaron en un banco de piedra bajo la sombra de un olivo. Durante unos minutos, ninguno habló. No hacía falta. Era una pausa distinta a las de antes. Más serena, más cercana. Fernando observó el patio. Durante años, dijo finalmente, creí que todo dependía de mí, que mi trabajo era lo único importante. ¿Rosa? Escuchaba sin interrumpir, y no me di cuenta de que estaba dejando pasar lo más valioso. Rosa bajó la mirada hacia sus manos. A veces uno tarda en ver las cosas, señor. Fernando esbozó una leve sonrisa. Demasiado. El viento movió suavemente las hojas del olivo. Algunos pétalos cayeron sobre el suelo de piedra. Fernando dejó la taza a un lado y tomó unas tijeras de podar que estaban apoyadas cerca. ¿Me enseñaría a cuidar estas plantas? Rosa levantó la vista, sorprendida de nuevo. Claro, señor. Pero hay que tener paciencia. Fernando asintió. Estoy aprendiendo. Comenzaron a trabajar despacio. Rosa le indicaba cómo cortar las ramas, cómo observar el crecimiento, cómo respetar el ritmo natural de cada planta. Fernando seguía cada movimiento con atención, como si fuera algo completamente nuevo para él. Las cosas importantes, dijo Rosa con suavidad, no crecen rápido. Fernando se quedó pensativo. Supongo que con las personas pasa algo parecido. Rosa sonrió. La calma volvió a instalarse entre ellos, pero esta vez tenía otro significado. Más tarde, dentro de la casa, una mesa estaba preparada para el almuerzo del domingo. Pan, aceite de oliva, jamón y platos sencillos compartían espacio en una escena que Fernando había ignorado durante años. Ahora, en cambio, se detuvo unos segundos a observarla. No se trataba solo de comida. Era tiempo compartido. Era estar presente. Era hogar. Volvió la mirada hacia el patio, donde Rosa seguía trabajando con la misma dedicación de siempre, durante años. Había pasado junto a ella sin verla realmente. Había necesitado estar al borde de perderlo todo para comprender algo tan sencillo. Se acercó de nuevo. Rosa. Ella levantó la vista. Nunca podré devolverle lo que hizo por mí. Rosa negó con suavidad. No tiene que hacerlo. Fernando frunció ligeramente el ceño. ¿Y entonces? Rosa lo miró con tranquilidad. Aproveche la oportunidad que tiene ahora. Fernando asintió lentamente. No era una deuda. Era una forma distinta de vivir. Miró una vez más a su alrededor. El patio, la casa, la luz. Por primera vez en mucho tiempo. No pensó en reuniones, ni en cifras, ni en decisiones urgentes. Pensó en quedarse, en cuidar, en no volver a ignorar lo que realmente importa. El viento volvió a mover las hojas, y esta vez no necesitó decir nada más para entenderlo. Al final,
Lo que quedó en la Villa Castillo no fue solo el eco de una traición, sino el inicio silencioso de una vida distinta, construida con gestos pequeños que antes pasaban desapercibidos. Fernando no recuperó el tiempo perdido, pero aprendió a darle valor a cada instante, a cada mirada, a cada palabra que alguna vez ignoró. Y personalmente, hay algo profundamente humano en esa transformación. Entender demasiado tarde puede doler, pero también puede abrir la puerta a una segunda oportunidad si uno decide no volver a fallar. Esta es una historia adaptada, pero refleja una verdad que muchos han vivido en silencio. No siempre vemos lo que tenemos hasta que estamos a punto de perderlo todo. La enseñanza es clara y permanece con nosotros mucho después de escucharla. El amor no se sostiene solo con presencia física, sino con atención, respeto y cuidado diario. Y la bondad, incluso la más sencilla, puede cambiar el destino de una vida entera. Porque, al final, todos merecemos ser escuchados, valorados y sentir que pertenecemos a un hogar, sin importar nuestra posición o pasado. Como una luz tenue encendida en una ventana durante la noche. Un gesto sincero puede guiarnos cuando creemos que ya no hay camino de regreso. Si esta historia te ha parecido hermosa y te ha hecho reflexionar, escribe un 1 en los comentarios. Y si crees que podría mejorar o tienes alguna sugerencia, deja un 0, porque tu voz también forma parte de este espacio compartido. Y ahora, tómate un momento para pensar en tu propia vida. Quizá aún estás a tiempo de decir, de escuchar, o de cuidar aquello que realmente importa.